templo. Y dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. No había orgullo en medio del pueblo, porque en medio del orgullo hay división. En medio del orgullo, hermano, no hay unidad. A lo contrario, hay división. Hermanos, el Señor pide de nosotros que seamos sencillos, que seamos, hermanos, humildes de corazón. Y una de las cosas que veamos el verso 47, dice la palabra, alabando a Dios. Mire, hermano, ellos alababan al Señor como nosotros hoy en día. Aquí a la iglesia del Señor no es necesario le digan un amén solito, dicen amén. Mire, hermano, ellos alababan al Señor. Y una de las cosas tremendas, hermanos, que a mí me impactó, hermano, y dice la palabra del Señor, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. La influencia de la iglesia, ¿verdad? Tenía influencia en la sociedad. Mire, hermano. Y el Señor, hermano, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros, hermanos, vamos a empezar a humillarnos más, porque por eso vamos, hermano, ya empezamos. Vamos a seguir orando, vamos a seguir, hermano, en la verdadera enseñanza, hermano, que Dios nos va a ir enseñando cada día, cada año, hermano. Dios nos va a ir puliendo, hermanos, y vamos a ver este lugar, hermano, que se va a ir llenando, porque nuestro trabajo y como iglesia es empezar en oración y siguiendo las enseñanzas, hermano, que los apóstoles, hermano, enseñaban. Aleluya. El Señor empezará a hacer una obra tremenda, hermanos. Y yo le invito, hermano, que vamos a ver otros puntos, hermanos, en la cual a mí realmente me impacta, hermanos, que acerca de los sermones del apóstol Pedro. Vamos a ver, hermanos, 3 doctrinas que el apóstol Pedro, hermanos, enseñaba. Una de ellas, hermanos, es la primera y es la mayor, hermanos, que el Señor Jesucristo es el único quien se debe de adorar. Él es el único, hermanos, que el apóstol Pedro enseñando, hermano, que el Señor Jesucristo, la descendencia de él, hermanos, había venido desde mucho tiempo atrás. Y lo podemos ver en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 2, versos 17 al 21. Hechos capítulo 2, 25 al 30. Porque David dice de él, veían, Señor, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, os ruego, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Capítulo 3, verso 13. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, en cuanto a éste había resuelto ponerle en libertad. Mira, hermano. Otra doctrina, hermanos, es de la resurrección. Hermanos, cuando nosotros vamos a seguir, hermanos, las enseñanzas,
Tenemos que hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo niegan. Hay hombres, hermanos, allá afuera, niegan la existencia de Jesús y niegan, hermanos, que Él resucitó. Pero vemos, hermano, que esa es una enseñanza que el apóstol Pedro le enseñaba a nuestros hermanos, y que quedaron plasmados en la palabra del Señor para que también nosotros la enseñásemos, para que nosotros también hablemos, para que nosotros también la expresemos. En el capítulo 2, hermanos, capítulo 2, verso 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese. 23, hermanos. A este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Hermanos, Cristo Jesús resucitó. Versículo 3, capítulo 3, verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, que le confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Capítulo 4, verso 10, hermanos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos por este hombre que está en vuestra presencia, sano. Aleluya. Hermanos, otra doctrina, hermanos, que el apóstol Pedro enseñaba, hermanos, era la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida, hermanos, mire, hermanos, ya se anunciaba de la segunda venida de Jesucristo, y apenas, hermano, había pasado cuánto tiempo de que Él había muerto. Ya habían promesas de que Él iba a regresar. Y qué tremendo, hermanos, porque vaya conmigo en el capítulo 17. Capítulo 17, verso 11. Y qué tremendo, hermanos, porque dice la palabra: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, hermano, los hermanos de Berea, dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos iban a escudriñar, miraban, investigaban si era cierto lo que les estaban enseñando. Los apóstoles, hermanos, habían puesto la plataforma, ya habían alistado, hermano. Han pasado los años, han pasado siglos, hermanos, y muchos hombres han, hermano, tratado y otros han logrado, hermano, para que la enseñanza de la palabra del Señor sea limitado o sea cambiado, hermano. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, seguiremos enseñando, hermano, que el Señor siga iluminando nuestra mente, que el Señor siga iluminando la mente de nuestro hermano pastor, para que sigamos siendo firmes en la enseñanza de la palabra del Señor y seamos como estos hombres, como la iglesia que estaba en Berea, hermano. Que cuando nos vengan a enseñar, que no nos quedemos conforme, que abrimos nuestra Biblia aquí y luego regresamos a la casa y nunca la abrimos más. Y lo que sucedía, hermanos,
Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Mire, hermano, lo que sucedía en Tesalónica, en la iglesia que estaba allá. Les estaban engañando, fíjese, hermano. En el segundo libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo llegó y les dijo, y los empezó a animar, porque algunos pensaban que Cristo ya había resucitado, que ya había venido, hermano. La palabra del Señor decía, hermano, de que habrán hombres con apariencia de piedad que se van a infiltrar en la iglesia, que se van a meter en la iglesia para enseñar doctrinas erróneas, doctrinas que no están basadas en la palabra del Señor. Algunos hermanos se infiltraron en la iglesia de Tesalónica y estaban engañando a los hermanos allá, fíjese. Pero es deber de cada uno de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí hoy en día, de abrir nuestra mente. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento para que nosotros, hermanos, recuerde que la salvación es individual y cada uno de nosotros tenemos, hermanos, el privilegio de poder abrir la Biblia y investigar si es cierto lo que estamos nosotros enseñando aquí. Es importante, hermano, de que cada uno de nosotros tengamos, hermano, ese deseo, ese anhelo de buscar del Señor como lo hacían los hombres del Señor en el tiempo antiguo. Los hombres, hermanos, que buscaban al Señor en la oración. Los hombres que, hermanos, se perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los hombres, hermanos, que realmente buscaban el Señor de corazón. Hermanos, es necesario de que nosotros volvamos, hermanos, a esas enseñanzas. Hermanos, qué tremendo, porque vayamos una vez más, regresemos un poquito para atrás, hermanos. Es que la iglesia, hermanos, que el Señor nos ha dado el privilegio hoy en día que nosotros, hermanos, sigamos las enseñanzas de Jesús. Pero había algo, hermano, de que cuando la iglesia empezó, hermanos, el apóstol Pedro, hermano, estaba enseñando a los judíos. Pero hay algo tremendo, hermano, que el libro de los Hechos nos narra de que, hermanos, estaban preparando la plataforma, hermanos, para que se anuncie el evangelio a todas las naciones del mundo. El apóstol Pedro, hermano, vemos en la palabra del Señor que él tenía una misión, que tenía que predicar también a los gentiles, hermanos. Y la palabra del Señor dice que por la tarde, dice la palabra del Señor, como a la hora, hermano, de la tardecita, dice que el apóstol Pedro iba, dice que caminando, cuando de repente vio una visión. Y el Señor le habló y le dijo: come. Y el apóstol Pedro le dijo: jamás, nunca he comido cosa inmunda, dijo él. Pero el Señor, hermano, le estaba hablando, le estaba enseñando algo tremendo. Y hermano, yo deseo que vayamos a ese pasaje de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Glorioso Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Capítulo 10, hermanos. Entonces Pedro dijo en el versículo 14: Señor,
No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hermanos, había una palabra del Señor, una visión que le estaban dando al apóstol Pedro, que tenía que también predicarle a los gentiles. Aquel pueblo, hermano, que no solamente aquella salvación había llegado, que no solamente era para Jerusalén, no solamente era para Samaria, no solamente era para Judea, sino que también era para todo aquel que quiera, hermano, acercarse al Señor, que lo acepte como Salvador, que clame, que diga, aquí estoy y te acepto. También, hermano, era para toda la humanidad. Y vemos, hermanos, que para eso el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amados hermanos, el Señor no hace acepción de personas cuando se le da un mensaje de salvación. Porque la palabra del Señor, que dice la palabra, hermano, de que cuando Cristo venga, cada uno de los que fueron fieles se les darán, hermano, dones. Pero a los que no, hermano, a los que negaron a Jesucristo, los que no quisieron aceptar su doctrina, su enseñanza, los que no quisieron aceptarle como su Salvador, la palabra del Señor dice que serán echados en el horno de fuego, en el infierno. Mire, hermano, nosotros, hermanos, hemos recibido, hemos aceptado la palabra, hermano, cada uno. Hermanos, algunos aquí están, algunos de diferentes departamentos, algunos son de Huehuetenango, otros hermanos de diferentes hermanos, departamentos de Guatemala y también de otros estados de allá de México. Hermanos, somos diferentes. El Señor no hizo acepción de personas. Él nos escogió, Él nos abrazó, Él nos perdonó, hermanos, nos acobijó, por su sangre preciosa nos obsequió la salvación. Y es por eso, hermano, que Él no hace acepción de persona cuando se le da un mensaje. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que dijo del apóstol Pablo? Capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire el trabajo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermano, qué tremendo, porque en él, hermano, vamos a ver en un futuro, hermano, de cómo él daba la doctrina también. De cómo les enseñaba la iglesia de Roma, de cómo le enseñaba a la iglesia de Corinto, cómo le enseñaba a la iglesia de Éfeso. Hermanos, cómo el apóstol Pablo empezó a enseñarle al pueblo gentil de la grandeza de nuestro Dios, de la libertad que Él daba, de que nosotros como cristianos debemos permanecer, seguir creyendo que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él murió, Él resucitó, pero también va a regresar un día a traernos, aleluya. Y ese es el mensaje, y ese seguirá siendo el mensaje del apóstol Pablo, y seguirá siendo también nuestro mensaje. Eso debe ser nuestro mensaje. Hay otras doctrinas, hermanos, como le digo, hay varios. Hay una doctrina, hermano, de cómo nosotros debemos de presentarnos, hermanos, la palabra del Señor. Hasta inclusive nos enseña de cómo debemos venir con nuestro cabello en la